su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Buenos días, apreciables hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes aquí en esta otra semana para seguir estudiando la palabra de Dios en estos estudios de la lección de la escuela sabática. Tengo como invitado a mi hermano Gaudencio Manríquez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, aquí contento de que usted esté conmigo para desarrollar este estudio. Bueno, gracias una vez más por la invitación y gracias también le damos al Señor por los hermanos que en sus hogares nos permiten también entrar a través de la pantalla del canal 51.2. Así es que esperamos, pastor, que tanto como para nosotros como para cada uno de ustedes, nuestra audiencia, esta lección pues sea de bendición y de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Y bueno, pastor, pues antes de iniciar nuestra lección, que pues yo creo que oramos. Así es. Vamos a hacer una oración y pues invitamos a los hermanos que nos ven también, si les viene bien, pues también arrodillarse y orar junto con nosotros. Claro. Nuestro amado Dios, Padre, gracias, Señor, le damos por ser tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios, Señor, que quiere, así como dice la lección de esta semana, que nosotros podamos reflejar, Señor, el carácter de Jesús. También, Padre, permítanos aprender más de esa vida de Enoc, que caminó, Señor, con usted, y que un día usted se lo llevó al cielo. Rogamos, Padre, que también nosotros nos esforcemos para poder vivir esa vida santa que este hermano, este hombre, pudo, Señor, alcanzar. Permítanos esa bendición también a nosotros. Amén. Al iniciar, Señor, el repaso de la lección de esta semana, rogamos que nos dé su Santo Espíritu. Y que su Santo Espíritu, Señor, toque nuestras vidas y las transforme para honra y gloria suya. Denos pues su bendición, acompáñenos, bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de la televisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta semana estaremos estudiando una lección que tiene por título Enoc como un modelo del remanente. Y cuando hablamos del remanente, estamos hablando, hermanos, de ese pueblo de Dios que ha de subsistir en los últimos días. ¿Y por qué decimos que Enoc es modelo de ese pueblo remanente? Bueno, pastor, porque él es un modelo, en primer lugar, en su manera de vivir, como él vivió, y el otro aspecto de ese modelo es también en la forma como el Señor lo trasladó al cielo. Interesante. Nosotros entonces vamos a mirar cómo este gran hombre de Dios prácticamente viene a ser el representante del pueblo remanente. Como dice el hermano Gaudencio, en esos dos aspectos tiene tremendo paralelo con el pueblo de Dios del final de los días. Porque como dice mi hermano, la manera de vivir de Enoc y la manera como fue trasladado al cielo son, hermanos, dos de los aspectos que Dios requiere del pueblo remanente en el tiempo final. Y nosotros vamos a ver que igualmente el Señor va a trasladar al pueblo remanente final de los últimos días, como un día Enoc fue trasladado al cielo, igualmente el pueblo remanente lo será. Pero bueno, hermano Gaudencio, ¿qué le parece si vemos el primer aspecto en cuanto a la manera de vivir del pueblo remanente, a ver si esta podría ser igual a la manera de cómo Enoc vivió? Bueno, pastor, pues yo creo que el Señor no demanda menos ahora de nosotros, claro, como lo demandó de Enoc.
¿verdad? Una manera de vivir santa. Y bueno, pues vemos lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, el versículo 5 y el versículo 12. Y si nos gusta acompañar ahí en casita, vamos a leer ahí en Apocalipsis 14, versículo 5 y el versículo 12. Y ahí nos da, pastor, pues una descripción pues muy interesante, cómo es que nosotros también, el Señor pide que nosotros seamos o tengamos estas características en nuestra vida. Y el capítulo 14, versículo 5 dice de esta manera, dice así: y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué O le sea que, parece? pastor, interesante. Bueno, si usted nota, el primer texto está hablando pues de los 144,000. Ujú. La descripción que está dando de ellos es que en sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Ujú. Es decir, son sin culpa. Y digo que es de importante ponerle atención porque es una descripción que está dando de los 144,000 que serán los que estarán vivos cuando Ok. el Señor venga. Y serán los que, pues, Jesús llevará al cielo. Amén. Es interesante que de ellos se dice de que en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué quiere decir eso, hermano Audencio, acerca de este tipo de persona en cuanto a su carácter? Bueno, pues yo creo que es un carácter intachable, ¿verdad? Hombres, es como dice el Salmo 15 también. Me recuerdo que dice que el Señor nos pregunta quién estará en su santo monte. Dice aquel que también en sus bocas dice no es hallada mentira. Hombres santos, que en todo su hablar pues todo es veraz, todo dicen verdad. Y más que todo en la manera de vivir. Sí, yo creo que si nosotros, en nuestra manera de vivir, nosotros estamos expresando lo que en realidad nosotros somos en nuestras vidas. Me gustó esa otra característica que usted mencionó, hombres santos, porque justo en el versículo 12 que usted ha compartido, habla de esa santidad que le caracteriza a estos que son del remanente. Ya vimos que son personas en los cuales no hay culpa, porque dice que no hay mancha delante del trono de Dios en sus vidas. Y son personas sinceras, no son falsas. Pues dice que no fue hallado en ellos mentira. Y como usted mencionaba, la otra característica allí dijo, santos. Justo se puede decir de ellos entonces, aquí está la paciencia de los santos. En otras palabras, hermano Gaudencio, nosotros podemos ver que la manera de vivir del remanente, sin duda, debe ser un paralelo de la manera de vivir de Enoc. Porque para que Dios se haya llevado al cielo a Enoc, es porque estas características que estamos leyendo aquí, ese hombre las tenía, ¿no cree usted? Sí, pastor, y otro aspecto de estos hermanos o estas personas que describe aquí Apocalipsis 14:5, pastor, a mí me llama mucho la atención donde dice que porque ellos son sin mácula, delante, dice, del trono de Dios. Porque bueno, nosotros podremos catalogar, o a veces lo hacemos, vemos a un hombre que quizás pues es de buen testimonio y tiene muchas características buenas, y podremos decir nosotros, bueno, este hombre en realidad, o esta mujer, pues buena cristiana y va directo al cielo. Pero bueno, nosotros a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque dice, sin mácula delante del trono de Dios. Dios que conoce toda la vida de cada ser humano, a estos que están aquí, pues
El Señor y el trono de Dios los conoce muy bien. Y bueno, eso es lo que nosotros debemos de esforzarnos para que los hombres nos vean aquí de una manera, a ver si este hombre o esta mujer está sin mancha. Debemos de preocuparnos que delante del trono de Dios nosotros nos encontremos hoy sin mancha y sin engaño. Exactamente. Amigo televidente y radioyente, mira la descripción que nos da la Biblia de el pueblo remanente que existirá en el tiempo final. Mira la descripción que da de él: gente honesta, gente sincera, gente que no hay engaño en su boca, gente que no tienen mancha. ¿Por qué? Porque el Señor ha perdonado sus pecados. Pero nota también que Apocalipsis los describe como gente santa. Y el apóstol Pedro, hermano Gaudencio, el apóstol Pedro reafirma este punto de la santidad ahí en su primera carta, ¿no es cierto? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, si gusta leerlo. Sí. Capítulo 2 y el verso 9 dice, pastor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué le parece? Bueno, pastor, antes de pasar aquí a hacer comentario, también pues usted mencionó un poco acerca de lo que habla Apocalipsis 14:12, donde dice que aquí está la paciencia de los santos, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea que no podemos tampoco dejar el mandamiento o la ley de Dios, ¿no? Porque la ley de Dios, aunque dice que no nos salva, pero es un ayo que nos lleva a Jesús. Así es. Si andamos en obediencia, pues andamos aprobados delante del trono de Dios. Y debemos también destacar ese punto. Es interesante, hermano, lo que usted está mencionando, porque nosotros estamos viendo aquí uno de los aspectos nada más, porque son dos los que dijimos que, por lo menos de una manera bien notable, son como un paralelo de lo que Enoc vivió, esto que se dice del pueblo remanente. Este aspecto, hermanos, el de la santidad, es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Miren, hermanos, hay un texto bien claro, hermano, que dice: sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Pero la santidad, hermanos, la santidad es el hecho de estar uno separado, de estar apartado. La santidad es el hecho de consagrarse uno al Señor. Es el hecho, hermanos, de uno romper con esas mundanalidades, no transigir, hermanos, con esas cosas del mundo con las cuales mucho cristiano hoy en día lleva el nombre de cristiano, pero tristemente vive como mundano. La santidad, hermanos, encierra un apartamiento, un separamiento, una consagración al Señor. Y así describe la Biblia al remanente final, al último pueblo de Dios, o mejor dicho, al último remanente, a lo que queda finalmente del pueblo de Dios en los últimos días. En ese aspecto, hermanos, Enoc es un modelo. ¿Por qué razón? Por lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Qué le parece si comparte con nosotros lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de cómo Enoc prácticamente es un modelo en este aspecto? Sí, pastor, dice el Espíritu de Profecía, en medio, dice, de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo, tal como lo hizo Enoc. Anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplo, santos condenarán
los pecados de los impíos. Y esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, pastor, página 77. Y bueno, vuelve y recalca, ¿verdad, pastor? O sea que reflejar la imagen de Jesús en un mundo de iniquidad, pues yo creo que eso es un gran reto para nosotros, el cual pues yo creo que tendremos que alcanzar si nosotros somos aspirantes al cielo. Porque lo que leíamos en la primera de Pedro, también 2:9, pastor, donde dice que vosotros sois linaje escogido, y ahí dice real sacerdocio y una nación santa. Hermanos, sin duda el autor de la lección fue de esta cita del espíritu de profecía que el hermano Gaudencio acaba de compartir con ustedes. Sin duda fue de esta cita que se basó para ponerle como título a la lección Enoc como un modelo del remanente. Porque después de haber leído los textos que ya hemos compartido, donde hace esa descripción del remanente como un pueblo santo, como un pueblo sincero, como un pueblo en el cual no hay culpa, hermanos, viene esta cita a decirnos que Enoc vivió de esa misma forma. Pues dice, en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Y es justamente eso, hermano Gaudencio, que va a pasar con los 144,000. Estos no sufrirán la muerte. Estos estarán vivos cuando Jesús venga, porque son prácticamente lo último que queda, el remanente final. Estos no verán la muerte. Estos serán trasladados vivos al cielo. Sin embargo, de esa manera, igual Enoc fue trasladado vivo. Pero es interesante de lo que dice en cuanto a Enoc. Pasó su vida, dice, en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Y de la misma manera, dice, el pueblo de Dios debe buscar la pureza del corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Amén. Bueno, pues ese es el otro aspecto, ¿verdad, pastor? Que nosotros podemos ver hoy en la lección, ¿no? Una fue, pues, cómo debe vivir el remanente, la manera de vivir, y la otra es lo que usted ya menciona. Exacto. Los que serán trasladados vivos, así como fue trasladado Enoc. Y bueno, pues para ser trasladados, pastor, pues el remanente del último tiempo tendrá que tener la misma experiencia de Enoc. Yo quisiera animarles, hermanos, a que hagamos un compromiso de consagrarnos más, ¿no les parece? Yo quisiera animarles para que nosotros encaremos seriamente la relación con el Señor de una manera que implique, hermanos, no sé, que implique ya una convicción de pecado, que ya llegue a ese punto donde usted deteste, rechace ciertas cosas que a lo mejor le parezcan naturales y normales hacer y participar de ellas, pero que cuando usted lo mira en la esencia de lo que es la santidad, usted dice, no, esto ya no puede ir más conmigo, yo no puedo participar más de esto, yo soy una persona que Dios apartó del mundo para ser una persona santa. Y en ese sentido, hermanos, qué hermoso sería de que hagamos decisiones pero profundas ahora de no seguir más pues embarrándonos en el pecado y participando de tantas cosas, hermanos, en las cuales a veces como cristianos todavía a veces pues nos la pasamos allí en prácticas. Hermanos, miren, si nosotros queremos ser verdaderamente pues privilegiados como Enoc lo fue, miren, no sabemos, hermano, no sabemos si iremos a estar vivos cuando Cristo venga. Bueno, todo lo que vemos apunta a que Él está a las puertas. No sabemos, pero hermanos, si fuera así, de que nosotros lleguemos a estar vivos cuando Cristo venga, entonces, hermanos, pues, ¿qué les parece si encaramos la manera de vivir de la misma forma como Enoc la encaró? Y de esa manera, hermanos, tener el privilegio que él tuvo de ser llevados al cielo. Amén. Bueno, hermano Gaudencio,
Yo creo que es pertinente entonces escuchar las palabras del apóstol Pedro que están en su primera carta en capítulo 1, verso 15. ¿Qué le parece si la lee? Sí. Primero Pedro 1:15 dice así, pastor. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos. Y añade, pastor, en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra conducta, entonces. Bueno, ya involucra, ahora sí que nuestro diario vivir. Sí. Desde que nos levantamos, pues, hasta que nos acostamos, pastor. Yo creo que hasta cuando estamos durmiendo. Definitivamente. Porque involucra, yo creo que un gran reto. Vivir como el Señor quiere, de una manera santa, se requiere de un gran esfuerzo. Se requiere, como decía el apóstol Pablo, pues en Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así es que involucra hacer todo lo que hacía Jesús, ¿verdad? Las obras de Jesús, pensar como Jesús, amar como Jesús, y cuántas cosas Jesús no hizo por nosotros. Y de esa manera alcanzar la victoria. Interesante, hermanos, esto que el hermano Gaudencio acaba de leer para todos nosotros. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, hermanos, una conducta distinta a la que hemos traído. Miren, por eso tiene razón el don profético cuando dice en el libro Maranata el Señor viene, la gran obra, dice, de la cual no debiéramos desviar nuestra mente, consiste en averiguar cuál es nuestra situación personal frente a Dios. Hermanos, en vez de andar averiguando otras cosas que a veces no tienen importancia, averigüemos, hermanos, cómo está nuestra situación delante de Dios. Y miren la norma que Dios espera que nosotros alcancemos, que en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra conducta, hermanos, nosotros andemos de una manera santa, consagrada, apartada, porque el que nos llamó es santo. Bueno, ¿qué le parece si vamos a entrar ya ahora, ya de una manera un poquito más específica al segundo aspecto? Porque hemos estado en el primer aspecto, que es la santidad, mirando pues cómo Enoc viene siendo un modelo del pueblo remanente final en este asunto, en la santidad. Pero miremos el otro aspecto, hermano, y es el que tiene que ver en cuanto a la forma como Dios va a llevar al cielo al pueblo remanente. Nosotros hemos visto que Enoc fue llevado al cielo, dice, sin ver ¿qué cosa? La muerte. La muerte. Y ya nosotros hemos leído eso en Génesis 5:24, no lo vamos a leer porque ya en varias lecciones pasadas ya lo estuvimos leyendo. Vámonos mejor a leer cómo es que va a ser el pueblo remanente final trasladado al cielo también. Primera Tesalonicenses 4:17, ¿qué le parece? Sí, pastor, 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando de los que estarán vivos cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos, pastor. Hermano Gaudencio, ya así como decimos aquí entre amigos, ¿a usted le gustaría estar vivo cuando el Señor venga? Pues yo creo que sí me gustaría estar vivo para cuando el Señor venga, pero en un estado de santidad tal como lo está. Exactamente. Pero miren, solo imagínese usted el cuadro. Lo que acaba de leer usted, mire qué hermoso. Dice, luego nosotros los que vivimos. Y mire que Pablo, cuando él escribía, él se miraba. Sí. Él se miraba como siendo parte de los que estarán, como que era parte de los vivos cuando Cristo venga. Luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, decía él. Sí. Esto dice, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los que murieron en Cristo. Es decir, hermanos, juntos, los que murieron en Cristo y los vivos juntos, hermanos, dice, seremos levantados en las nubes para recibir, dice, al Señor en el aire,
y así dice, estar siempre con el Señor. Hermanos, qué experiencia más impresionante la que se va a vivir en ese momento cuando Jesús venga. Bueno, pastor, ahí me admira mucho la manera en la que el apóstol Pablo lo expresa, porque como usted dice, él ya se miraba entre ellos, entonces él tenía esa seguridad de que si el Señor venía en su tiempo, él estaba seguro que se iba a ir, iba a ser arrebatado juntamente con ellos. Y el problema de nosotros es que vacilamos en dar una respuesta concreta, así bien acertada, pues a veces nuestra vida no está como debiera estar, porque si hoy viniera el Señor, a veces vacilamos, decimos, bueno, a lo mejor no me iría porque no estoy listo, no estoy viviendo, no tengo esa experiencia ya con el Señor como la tenía Enoc. Pero yo creo que debemos de esforzarnos para cuando el Señor o nos pregunten, como lo que usted me pregunta a mí, dar una respuesta con seguridad. Exacto. Sí me gustaría estar, y yo voy a estar. El apóstol Pablo decía, allí estaremos. Él ya se incluía porque su estado de santidad pues era perfecto delante del trono de Dios. Pues. Por eso es que cuando él hablaba de la segunda venida de Cristo, él se refería a ese evento como una esperanza bendita. Y decía él, aguardando la esperanza bienaventurada, decía él, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo vivía pensando en que eso era inminente, pensando en que eso podía ocurrir hasta en sus días, y decía, los que estemos vivos, dice, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados juntos con los que han resucitado en Cristo, y entonces, dice él, vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire. Ese hombre vivía el momento. Hermanos, nosotros estamos mirando de que los vivos, los 144,000 que como comenzamos leyendo, hermanos, estas personas serán trasladadas vivas al cielo, igual como lo fue Enoc. Y el don profético, ¿qué dice, hermano, acerca de esa comparación que hace? Si gusta compartir ahí. Allí donde habla, así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Amén. Qué esperanza, pastor. Gloria a Dios. ¿Verdad? No quiere decir que vamos a estar libres de tribulación, pero no, claro que no. El Señor ha prometido que antes de que Él destruya y purifique esta tierra con fuego, pues levantará a los suyos. Esto que leyó el hermano está en Patriarcas y Profetas, página 77. Como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del diluvio, del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Amable hermano y hermana que nos estás escuchando, yo creo que vale la pena que seamos parte del remanente final, ¿no les parece? Amén. Yo creo que vale la pena de que tomemos hoy la decisión de ser de ese remanente final que tendrá el privilegio de ser trasladado al cielo, vivos de la manera como Enoc fue trasladado. Amén. Pero por supuesto, tenemos que vivir de la manera como Enoc vivió, de una manera santa, de una manera honesta, de una manera sincera, de una manera, hermanos, consagrada. Que el Señor nos ayude para que, como Enoc fue un representante del pueblo remanente, nosotros tengamos, hermanos, el mismo privilegio que él tuvo. Amén. ¿Qué le parece, hermano Gaudencio, si oramos ahora y le pedimos al Señor que nos ayude? Porque no nos podemos perder ese privilegio. Amén. Yo no quiero perderme, hermano. Yo quiero ser llevado al cielo. Amén. Por eso yo le sirvo a mi Cristo y estoy contento sirviéndole. Y yo, ya sea que esté muerto, que esté vivo, pero yo quiero que cuando el Señor venga, yo quiero tener esa experiencia. Y claro, si estoy vivo, hermanos, imagínense qué gozo, qué privilegio, cuando la tribulación esté terrible, cuando el fuego venga para destruir. Antes de eso el Señor viene y me lleva, como fue llevado Enoc. Eso es algo hermoso. Por eso tengo que hacer un compromiso, hermano, de consagrarme más a mi Cristo, de verdaderamente odiar el pecado, hermanos, y abandonarlo. Pero usted también lo puede hacer. Por eso yo quisiera que oráramos ahora, ¿qué le parece? Diciéndole al Señor, ayúdame para alcanzar victoria. Amén. Y tener el privilegio de ser levantado, como Enoc lo fue. Amén. Pero ayúdame a vivir de una manera santa y consagrada.
Bueno, vamos a arrodillarnos, ¿qué les parece? Los que puedan, y le pedimos a Dios que nos ayude para lograrlo. Amado Padre, qué interesante este estudio. Amén. El paralelo de Enoc y el pueblo remanente, en la manera de vivir de ambos y en el privilegio que ambos tienen de ser trasladados al cielo vivos. Amén. Oh Padre, cómo ese siervo Enoc fue representante prácticamente del remanente final, porque el remanente final va a ser trasladado igualmente al cielo. Amén. Pero hemos visto que debe vivir igualmente como Enoc. Y aquí, Padre, donde nosotros queremos ahora pedirte ayuda. Amén. Porque, Señor, creo que la gran mayoría que está en este momento acompañándonos en la oración y que está oyendo esta lección, sin duda anhela ser trasladado al cielo como Enoc. Amén. Pero cuando vemos nuestra vida, Señor, vemos en ella mucho pecar. Y sin embargo, la esperanza en nosotros brota de que Jesús, quien tiene la solución para el pecado, nos ayude para vencer el pecado en nuestra vida. Amén. Y hoy clamamos, hoy suplicamos, danos, Señor, la victoria sobre el pecado. Amén. Ayúdanos, Señor, a apartarnos completamente del mundo. Danos, Padre, esa cualidad de rechazar, Señor, todo lo mundano, todo lo que nos pueda apartar de ti. Ayúdanos, por favor, a vivir de una manera consagrada, honesta, no andar con mentiras. Señor, que la justicia tuya cada día nos cubra de manera, Padre, que seamos envueltos en santidad. Amén. Oh Padre, te rogamos que el día glorioso cuando vengas, mi hermano Gaudencio y yo, nuestras familias y los que nos oyen, oh Señor, tengamos el privilegio de ser llevados al cielo como Amén. Enoc lo fue. Amén. Ayúdanos, Padre, hoy a vivir de manera que podamos ser privilegiados así. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y